Hola, para este proyecto de investigación analizaremos el movimiento parabólico en dos dimensiones. Los integrantes son Óscar Cepeda, Felipe Muñoz, Michelle Pérez y John Toro. El movimiento parabólico consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo alfa con la horizontal. Resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. Las ecuaciones del movimiento parabólico son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el eje X, o sea, X igual a X inicial más velocidad en X por tiempo, y las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y, que son velocidad en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial en Y, más aceleración en Y por el tiempo, y el Y, que va a ser igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más 12 por la aceleración en Y por el tiempo 2. Como dijimos anteriormente, la velocidad forma un ángulo alfa con la horizontal. Las componentes X y Y se determinan recurriendo a las relaciones trigonométricas más habituales. Por tanto, podemos reescribir las fórmulas de tal manera que estas son las expresiones finales para el cálculo de las magnitudes cinemáticas en el movimiento parabólico o tiro oblicuo. Para la posición, el eje horizontal va a tener que X va a ser igual a velocidad inicial por coseno de alfa por el tiempo. Y el eje vertical va a ser igual a Y, que es igual a H más velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo menos 12 por gravedad por tiempo 2. La velocidad va a ser para el eje horizontal, velocidad inicial por coseno de alfa. Para el eje vertical, velocidad inicial por seno de alfa menos gravedad por tiempo. Y por último, la aceleración en el eje horizontal va a ser cero y en el eje vertical va a ser igual a menos la gravedad. Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto son conexión a internet, computador, simulador, pen colorado. El planteamiento del problema. En el siguiente laboratorio se quiere estudiar la variación de la altura respecto al alcance máximo y tomando como referencia diferentes puntos de llegada, realizando un movimiento parabólico para predecir y verificar la velocidad inicial de la masa usando con un ángulo cualquiera, el tiempo de vuelo y el error al hacer el lanzamiento con fricción del aire. Objetivo general: analizar el movimiento de proyectiles en dos dimensiones, variando distintos factores en el momento del lanzamiento y tomando como dato para estudio un punto de llegada en específico. Objetivos específicos: medir con ayuda de un simulador las alturas con las que se dispara el proyectil, calcular la altura con la que el cuerpo va a alcanzar su alcance máximo, calcular el coeficiente de error y establecer diferencia de cuando el cuerpo es sometido a una interacción con el viento. La metodología consta de 5 fases metodológicas. Previamente entrando en el simulador PET Colorado e ingresando en la sección de movimiento parabólico mencionado al final de la presentación. Fase 1. En la primera fase de este proyecto se harán simulaciones del movimiento parabólico en el software PET Colorado. Fase 2. Utilizando la ecuación de posición de la relación de variación de posición en Y y la variación de posición en X, hallada anteriormente para calcular la altura en la función de la velocidad, queriendo hallar 3 distancias de alcance máximo. Fase 3. Para la tercera fase se harán los mismos tiros de la primera fase, solo que ahora deberás aplicar el rozamiento del aire. Fase 4. Realizar las tablas implicadas en la guía para los 3 distintos casos, de tal manera que se aprecien las diversas tomas realizadas. Fase 5. Por último, realizar un análisis donde se explique qué factor es el principal responsable de dicha cuota de error en cada caso. Si es necesario, utilizar ecuaciones para demostrarlo. Resultados esperados. Con el siguiente proyecto de investigación, se busca que a través de la toma de datos se llegue a la conclusión sobre la influencia que tuvo el rozamiento del aire en un proyectil.
Además de esto, estudiar la relación que tiene el alcance máximo al variar la altura y por último, se espera observar la influencia sobre el alcance horizontal al cambiar la masa teniendo el punto de referencia establecido. En las dos imágenes que se muestran a continuación, se ve cómo el movimiento parabólico está influyendo de distintas maneras. Entonces, la primera imagen muestra el movimiento parabólico sin la influencia del rozamiento del aire, mientras que la del lado derecho muestra tanto la del rozamiento del aire como sin el rozamiento del aire. Las trayectorias rosadas son las que muestran el rozamiento del aire. Estos son algunos enlaces de donde sacamos la información anterior. Muchas gracias.